¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, el podcast donde hablaremos semana a semana de algún tema interesante relacionado con el agua. Nuestro objetivo es poder interesarte en la cultura del agua, en su cuidado, así como pasar un buen rato. No te agüites. Empezamos. Estamos el día de hoy en esta histórica primera edición y estamos con Axel Sandoval y estamos con Andrés Osorio, así como con un servidor, Iván Cámara. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, bastante bien. Ya, qué gusto de estar grabando este primer episodio después de un mes de planearlo. Finalmente. Andrés, ¿qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes. Nada, igual feliz de que por fin podemos hacer esto ya después de tantas fallas técnicas y tardanzas, güey. Ok, pues bueno, esto es pues muy importante para nosotros. De hecho, le hemos metido bastante tiempo. Y bueno, esperemos que les guste. Este es un espacio donde vamos a estar platicando sobre cosas del agua que a nosotros nos parecen interesantes. No necesariamente son cosas técnicas, ya lo van a ver. Muchas cosas son datos curiosos que a nosotros nos llaman la atención. Y bueno, el objetivo final es valorar este recurso, tanto así que el día de hoy queremos platicar un poco sobre los conflictos del agua. Esto se da cuando el agua escasea, cuando hay problemas culturales, incluso de estado. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de esto. Conflictos del agua es el tema. Y bueno, ¿quién quiere iniciar? Axel, tú que fuiste el de la idea de este podcast, sé el primero. Bueno, vale. Pues ahí yo investigué sobre 3, de los cuales uno... Bueno, los voy a presentar en el orden en que fueron del menos violento al más violento. Ok, échate uno y nos vamos peloteando ya. Lo vamos rotando. Ok. Bueno, chavos, pues les voy a hablar de las disputas por proyectos de presas en la cuenca del río Mekong. Ok. El río Mekong es un largo río del sureste asiático que fluye en dirección sur a través de 6 países: China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, hasta desaguar en el mar de la China meridional. Tiene una longitud de 4.880 kilómetros. El río Mekong es el 7º río más grande en términos de descarga y el 10º en términos de longitud. Frecuentemente es descrito como la columna vertebral hidrológica o la corriente de la vida de las principales tierras del sureste asiático. El río Mekong es excepcionalmente rico en recursos naturales y es vital para mantener el estilo de vida de más de 70 millones de personas. El aprovechamiento de las aguas de este río se ha previsto desde los años 60, sin embargo, por obstáculos financieros y políticos, no se realizó ningún tipo de proyecto a gran escala. Sin embargo, debido al crecimiento de las demandas energéticas en la región, el interés en el desarrollo de hidroeléctricas fue retomado, especialmente a mediados de los 2000. En el presente, los proyectos de presas especialmente grandes en las extensiones del río Mekong en China y Laos son un tema de preocupación para los demás países, por lo que se han desarrollado tensiones regionales. De acuerdo con la posición oficial de China, los efectos adversos aguas debajo de sus plantas hidroeléctricas son despreciables, alegando que solo un pequeño porcentaje del flujo total del Mekong se origina en China. Por el contrario, se argumenta que la construcción de presas en Lancang es como se conoce a la parte superior del Mekong en China, beneficiará a los usuarios aguas abajo, en términos de generación hidroeléctrica y control de inundaciones, y que se están realizando esfuerzos para proteger los ecosistemas y la pesca del río. Sin embargo, los países ribereños más bajos han criticado la presión hidroeléctrica que China ha impuesto, y han intentado advertirle acerca del potencial conflicto de sus presas, y los efectos adversos que ya se encuentran experimentando. Los principales temores que se expresan son la escasez de agua, la alteración del flujo, la sedimentación, destrucción del hábitat y la devastación de importantes áreas agricultoras y pesqueras. Especialmente hablando sobre el lago Tonle Sap, que ya se encuentra en peligro, debido a que es un sistema combinado de lago y río en Camboya. Provee la pesca que representa 2/3 de la pesca local y constituye la principal fuente de proteína animal del país.
Un decremento de peces debido a las presas y otros factores podrían arriesgar severamente la seguridad alimentaria en el área. Y a pesar de las quejas, los proyectos de presas de China no parecen detenerse. La posición superior de China en el río y su superioridad económica dejan a los demás países ribereños con muy pocas opciones, además de intentar persuadir a China para que tomen sus intereses en cuenta. Ese es el conflicto que se encuentra en esa zona. Como ven, no ha sido nada bélico, simplemente son diferencias diplomáticas. Y pues China es un monstruo, se impone y hace lo que quiere. Yo creo que empezamos suavecito con esta, ¿no? Creo que el común denominador, ahora relacionando con los demás temas que tenemos, es pues un río al cual se le aplica algún tipo de infraestructura que afecta a los demás países. Entonces vemos el caso de las cuencas compartidas. Sí. Ok. Bueno, Andrés, ¿tú qué tienes? Justo estaba pensando ahorita que lo dijiste y que estaba contando Axel. Yo investigué investigué tres, ¿no? Pero el que se parece un poco es la disputa que tienen Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Sudán y Egipto, por temas del río Nilo. Sí, güey. Lo que pasa es que, no sé si han visto que ahorita en Etiopía están intentando hacer la gran presa del Renacimiento, que es una obra faraónica, es grandísima. Y el problema aquí es que la gente de Egipto se está quejando de que esa presa, en vez de afectarlos positivamente, van a perder mucho caudal una vez que la presa inicia de trabajos, ¿no? Okay. Entonces, pues obviamente hay marchas, hay descontento social, etcétera, ¿no? O sea, sí es un conflicto que igual no es armado, es más es diplomático. Y el problema es que hay en Sudán quienes están a favor de esto porque dicen que así habrá mayor control de inundaciones. O sea, ¿Sudán está de parte de Egipto o de Etiopía? O sea, es que diplomáticamente está de parte de Egipto. Ok. Pero le conviene más a Etiopía, ¿no? Exacto. Entonces, y de hecho en las fuentes que leí, es lo que dicen, ¿no? Como que Sudán no se ha metido mucho porque cualquiera de los diplomáticamente... Exacto, o sea, diplomáticamente está con Egipto, pero también le serviría a que Etiopía termine esa presa, ¿no? Ahora, viéndolo desde el lado de Etiopía, que es un país muy pobre y con mucha hambruna, obviamente la idea de la presa, de hacer la gran presa de Renacimiento, es para reducir estas problemáticas que tiene el país, ¿no? Y también es como su esperanza de, ahora sí que desarrollarse como país. Claro. Que Etiopía, de hecho, es uno de los países rebeldes, o sea, indomables, vamos a ponerle, porque es uno de los países que jamás fue colonia de alguna potencia europea, igual que Liberia y me parece que otro por ahí de África. Pero pues eso habla mucho de la autonomía de este pueblo, ¿no? Sí, es muy autónoma, o sea, es gente que se ha mantenido así. Y pues obviamente esta presa es su esperanza, ¿no? De salir adelante. Pero el problema es que el Nilo para Egipto pues representa una gran parte cultural y aparte es su agua, ¿no? Y el 80% de los aprovechamientos de agua potable son de ella. Sí, y también para agricultura y también para comunicación, temas turísticos, ¿sabes? O sea, es un recurso muy importante para los egipcios. Sí, güey, de hecho hasta leí por ahí que reclaman los derechos históricos del río Nilo. O sea, prácticamente se sienten dueños por esta parte de la cultura ancestral que ya hemos visto, ¿no? Sí. Y pues sí, como dices, el 90% del agua dulce del país se obtiene del río Nilo, ¿no? En Egipto. Entonces, pues sí, ese es el problema y lleva ya bastante tiempo y sigue sin arreglarse y lo pueden encontrar en internet. O sea, no es tan fácil como entrar a Twitter y poner la gran presa del Renacimiento y te va a salir una noticia de hoy que siguen hablando, ¿no? Y todos los días hay noticias de que se van a volver a juntar los dirigentes para hacer un pacto, no sé qué. Entonces, pues sí está un poco
difícil, ¿no? Porque ¿cómo le dices a Etiopía, sabes qué? No, pues no puedes hacer tu presa, sigue muriéndote de hambre o sigue en pobreza o como quieras, porque no quiero que te quedes mi agua. Y digo, también entiendo una parte el temor de la gente de Egipto, ¿no? De que, puta, pues ellos sobreviven ahora sí que de eso, es su fuente de agua y dependen de ella. Entonces, obviamente también es un miedo. Ahora, lo que dice Etiopía, y sí es muy cierto, es que la presa la van a poner en una de las afluentes. Es decir, no tendría por qué cortar el caudal, ¿sabes? Digo, seguramente en algún porcentaje, pero mínimo. No hay ningún estudio en el que diga que el hecho de poner esa presa, por la ubicación de la presa, si la ves en un mapa, desde donde nace el río Nilo hasta donde desemboca, es solamente una pequeña parte, o sea, es mínima. Ok. Entonces, pues sí, ese es el conflicto, ¿no? Que traen ahí, que son Egipto y Sudán diplomáticamente, porque pues, a Sudán, la neta, al parecer no le afecta mucho. No figura. Y del otro lado está Etiopía. Lo que pasa es que Claro. Sudán pues apoya a Egipto diplomáticamente. Ok. De hecho, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito de cómo funcionan los ríos. Lo que pasa con los ríos es como si fuera una gran tubería. Tienes una tubería donde tienes tu fuente de agua, que en el caso de los ríos serían las montañas, lugares donde se acumula el agua y se va concentrando para darle flujo y en la mayoría de los casos desembocar en el mar. Esto pues siguiendo el relieve y toda la cosa. Entonces, es el equivalente, poner una presa es el equivalente a tener una llave, tener un grifo. Entonces, digamos que en este caso, Etiopía está poniendo una llave y que va a cerrar esa llave y va a dejar a los egipcios sin agua. Sudán, por su parte, tiene un exceso de agua, entonces por eso dice, no, pues a mí me conviene que se cierre, ¿no? Sí. Y es lo que tenemos. Uno de los casos que tengo acá, de hecho, igual se relaciona bastante con el tema de las presas, que es el agua internacional entre Afganistán e Irán. Si les suena de repente medio bélicos estos nombres, es porque, pues sí, o sea, ya están, por ejemplo, los talibanes y estaban en el dichoso eje del mal, ¿no? Que conocemos aquí en Occidente por parte de alguna administración estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Precisamente, acá tenemos el río Helmand, que empieza, o sea, el agua se recoge en Afganistán y va hacia Irán. Entonces, lo que tenemos allá es igual un conflicto bien difícil porque hay una provincia que se llama Nimruz, donde se va a hacer una presa que espera, como en el caso de Etiopía, ¿no? Que estimule la agricultura, pero se enfrenta a hostilidades de Irán. Esta provincia es de Afganistán, digamos que es vecina, ¿no? Pero al estar ellos regulando el agua que le llega a Irán, Irán lo que está haciendo es mandar talibanes para entorpecer todo. De hecho, la construcción de la presa en este momento está detenida. O está yendo a pasos muy muy lentos porque pues sí, o sea, imagínate allá al albañil yendo con toda la actitud y unos talibanes llegan a amedrentar, ¿no? Entonces voy a leer un poquito lo que investigué. El gobierno afgano planea construir una presa para estimular la agricultura y las formas de sustento en una región que se gana la vida principalmente con el contrabando tanto de drogas como de personas. Desde ahí ya estamos mal, o sea, sí. La sociedad está rota completamente. El problema es que la construcción de la presa puede irritar al país vecino Irán, preocupado por la lentitud en la que el río afgano Helmand, o Helmand, no estoy muy seguro, está llegando a su lado de la frontera. Varios funcionarios de Nimruz han acusado a Irán de pagar a grupos talibanes del lugar para sabotear el proyecto. Entonces allá ya empezamos a tener un poquito de armas, ¿no? ¿Cómo ven? Pues sí, un ligero movimiento armado para frenar el proyecto. Bueno, el gobernador de Nimruz se niega a hablar en público sobre el significado de lo que se percibe como una amenaza de Irán, porque Irán también ha estado ahí como un duelo de declaraciones así
cual tweet de Donald Trump. Y lo que dice él es, este es nuestro derecho, si tenemos agua, el clima de la región cambiará. Perdón. Si tenemos agua, el clima de la región cambiará, o sea, van a poder desarrollarse económicamente. Si Irán no está contento, es problema de ellos. ¿Cómo ven? Es lo que pasaba aquí, ¿no? Que Estados Unidos tenía esta ley que decía que el que tiene el río más arriba tiene todo el derecho sobre el río y los que están abajo, pues sí, se fregan. Sí, es un tema complicado. Con Estados Unidos tenemos los casos del río Grande, que ellos le llaman, que es el río Bravo, que es frontera de muchos países, de muchos estados fronterizos. Y tenemos el caso igual de el río Colorado, que desemboca precisamente en Sonora, me parece. Entonces, pues sí, ese es el tema. Realmente lo que hagan los gringos con el agua nos va a afectar a nosotros, tanto en cantidad como en calidad, si es que hay contaminantes de por medio. Bueno, pues voy con mi segundo caso. Uh-huh. Y esta vez es aquí en Latinoamérica y es en Bolivia. Es la privatización del agua de Cochabamba. Porque pues siempre se dice que Bolivia no tiene agua, pero pues todos tenemos agua subterránea. Uh-huh. Bueno, pues en el 2000 comenzaron las protestas por esta privatización. El gobierno obviamente estaba pues, en una difícil situación económica y pues buscando apoyo financiero con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, le pusieron una condición de que para recibir asistencia para pagar sus deudas, le pidieron que promueva la privatización de las industrias del Estado. Y esto obviamente conllevó a que también se privatizara el agua. Eso es como muy latino, ¿no? Sí, eso es súper latinoamericano, güey. No sé qué pasa, porque siento que esas cosas en otros países lo externalizan, que tampoco sé qué tan bueno sea, pero aquí es privatizar, güey. Es como, ¿sabes qué? Pues yo he estado, la neta, no lo voy a hacer, o lo que sea, y a ver, tú, Iván, nada más te va a costar esto y al final me vas a pagar tanto. Es como una solución sencilla, por así decirlo, para el gobierno, ¿no? Porque dejas de pagar un subsidio y además empiezas a recibir, recibes el dinero que te van a pagar para tener esa privatización. Digo que no siempre es malo, pues tenemos acá al lado el caso de Quintana Roo, que sus organismos, o sea, quienes llevan agua a las casas son empresas privadas. Entonces hay sus pros y sus contras, pero la empresa privada siempre va a procurar... Va a invertir para mejorar la calidad y mejorar la eficiencia, que es algo que los gobiernos no siempre hacen. No lo sé, o sea, puede ser también negativo porque puedes entonces hacer un monopolio, porque por ejemplo en Quintana Roo los que te llevan el agua potable a tu casa son los mismos del sistema de drenaje y hay muchísimas broncas con eso. Y es como todo, son buenísimos para cobrar, güey. O sea, te cobran el día que te cortan, que te llega el recibo, ese día si no lo pagas, te cortan el agua. Pero si hay una bronca, si tienes una fuga o algo así, hasta que te quieran contestar, hasta que te quieran, si tienes que ir a la oficina, luego cuántos días hábiles y no, o sea, sí puede ser una solución, pero creo que sí depende mucho. Es una por otra, güey, o sea, sí. Al final de cuentas, sí, pros y contras. Pero sí es una cultura muy latinoamericana eso, güey, creo. Sí, definitivamente. Bueno, seguimos con Bolivia. Bueno, entonces los derechos del agua de la ciudad de Cochabamba fueron vendidos a la compañía Aguas del Tunari, que es propiedad de International Water, con la esperanza de que el agua y el servicio sanitario de Cochabamba mejoraría. Bueno, además de lo que estábamos comentando, además de la concesión de $2,5 millones, la compañía recibió los derechos para generar electricidad y agua de irrigación para propósitos de agricultura. Aguas del Tunari planeó expandir el sistema de la ciudad y construir una costosa presa. Para esto, el gobierno desarrolló una ley, la ley llamada 2029. Esto fue para garantizar el terreno legal de la privatización.
Esa ley abarca la venta de los recursos hídricos que no fueran parte de la entidad a cargo del agua que ya existía, que se llamaba CEMAPA. Aguas del Tunari adquirió los derechos para cobrar a los residentes por el uso de la infraestructura. Y además la población requería recibir una concesión si quería poder usar agua de lluvia. O sea que estabas adentro de como lo quieras ver. Hasta las aguas meteóricas estaban privatizando estos gallos. Pues requerías una concesión para poder usarlas. No te lo estamos quitando, pero pagan. Ajá. Ok, que esto va contra el derecho humano al agua y un montón de cosas. Sí, entonces, la ciudad siempre había estado sufriendo de una escasez crónica de agua. Y se criticaba mucho que el agua era desviada para las clases media alta y el sector industrial, mientras que las partes más pobres de la ciudad tenían que desarrollar sus propios pozos y sistemas hidráulicos para lidiar con la escasez. Muy latinoamericano también. Muy latinoamericano también. Cuando el precio del agua se había duplicado, para muchos residentes fue cuando ya comenzaron las protestas. Esto fue en enero del 2000. Ok. En particular, los protestantes señalaban, como mencionaste, que se había violentado su derecho al acceso al agua y sintieron que se les había revocado. Las protestas se volvieron violentas en febrero cuando fuerzas militares de la paz entraron a la ciudad a oprimir a los manifestantes. Como consecuencia, se tuvo que establecer un sitio en la ciudad. Ok, entonces fue invadido por fuerza militar. Sí, o sea, para controlar las manifestaciones que hasta ese entonces habían sido pacíficas, pues entraron las fuerzas militares a pacificarlas aún más. Ok, o sea, no estaban haciendo nada, pero por si acaso. Pero por si acaso vamos a calmarlos. Ok. La violencia resultante de estas protestas, o mejor dicho, de la incursión militar en estas protestas, fue de al menos 7 muertes, cientos de civiles y policías lesionados, y aproximadamente 200 protestantes fueron arrestados. Entre ellos, obviamente, los líderes de las protestas. Sí, güey, o sea, los que sí se preocupan, los que sí piensan, los que sí dicen, oye, no está bien que nos estén cobrando el agua de lluvia. Los que movilizan a la gente, los que sí se ponen a pelear por lo que es suyo. Son los que más les conviene. Muy latinoamericano también. También muy latinoamericano. Este programa pues se ve que es latinoamericano. Y para terminar de sazonar esto, se alcanzó un pico en las protestas cuando se viralizó el video de un militar disparándole a un estudiante hasta matarlo. Porque muy latinoamericano cabrón. también, cabrón. Sí, eso del uso de la fuerza. Qué feo, qué feo. Sí, güey. Y después de este incidente, el gobierno declaró que era imposible garantizar la seguridad de los ejecutivos de la Compañía del Agua y se vio obligado a finalizar el contrato con Aguas del Tunari. Ok, entonces sí sirvió todo el relajo que hicieron. Sí, definitivamente sirvió. Pero ahí viene lo bueno. ¿Qué año fue esto? ¿2000 qué? Eso fue en el 2000. O sea, hace 20 años. Hace 20 años. O sea, desde hace 20 años ya había de estas broncas por el agua en Bolivia. Sí, ya. No, güey. Y fíjate cómo son las cosas, güey, porque exactamente lo que pasó, que hay gente que está protestando, pues igual y no tuvo, o no nos tocó porque pues no tuvimos plena conciencia en el 2000. Yo estaba morro, güey. Sí. A los 5 años no decía, a ver cómo está la cuestión hídrica en Cochabamba, güey. Yo estaba viendo Barney, güey, en mi casa. Sí, definitivamente no estábamos el pendiente de esto. Pero son cosas que hay, de repente sus repercusiones actuales también. Y cuando suceden, es como más difícil, ¿no? Porque lo mismo está pasando en Estados Unidos con las protestas antirracistas y allá sí, todo el mundo se entera. Bueno, igual, porque ahorita ya es la era digital, ¿no? O sea, ahorita puede pasar algo aquí y se van a enterar en Japón, güey. De hecho, me sorprendió ver cómo es que se viralizó el video del militar, porque pues era el año 2000, cómo se viralizaban las cosas en ese año. Por email. Sí, güey, por email. Ok. Cadenas. Bueno, Andrés, ¿tú tienes algo? Sí,
Esta es igual, es una ¿cómo se dice? Disputa, una controversia del agua. Esta es en India, es del río Basin. No, perdón, del río Kaveri. Es cuenca en inglés, güey. Basin es cuenca, no, es que es el río, o sea, la cuenca, pero es el río, ok. En 2016 comenzaron las protestas violentas en Bangalore. Bangalore es como el Silicon Valley de India, o sea, una zona muy nice donde hay muchas cosas. La cuna tecnológica. Sí, si lo quieres ver así, sí. Por el reparto de aguas, aquí empezó la bronca, ¿no? De un río entre dos estados del país que comparten el río, ¿no? La disputa entre los dos estados al sur de India por el agua de un río desató una serie de protestas donde acabaron con 2 muertos y casi 350 personas, ¿cómo se dice? Heridas. Arrestadas. Encarceladas, sí, arrestadas. Y pues obviamente muchas empresas como Amazon y Samsung, Oracle y grandes gigantes de la industria indios pues se quejaron de las manifestaciones, ¿no? Porque pues es donde tienen ellos sus cosas. Lo que pasa es que entre los estados de Karnataka y Tamil Nadu se pelearon por el agua del río, que llevan peleándose más de 2 décadas, o sea, llevan mucho tiempo peleándose las aguas, pero no se había pasado a mayores hasta que justo en 2016 la Corte Suprema India le pidió a Karnataka que descargara 424 metros cúbicos por segundo de agua de sus reservas al otro estado, al Tamil Nadu, diariamente por 10 días. Y el problema no es este, sino que el problema es que Tamil Nadu tiene casi el doble de reservas de Karnataka. Entonces obviamente la gente de Karnataka pues no estaba contenta con esa decisión, ¿no? Como, ¿por qué yo te voy a dar de mi agua si tú tienes todavía más agua que yo y pues yo también la necesito? Okay. Entonces, o sea, la industria estaba necesitando más agua. Ajá. A pesar de que tenía un montón. Ajá, y se la querían bajar al estado de Araba. Ok. Por nada más porque sí. Uh-huh. Entonces, pues ya fue el veredicto, ¿no? Obviamente se peleó porque se bajara la cantidad, porque se cancelara ese proyecto. Al final se redujo, o sea, ya no era lo mismo de agua, pero también el Karnataka no estaba de acuerdo, ¿no? Se les dio un plazo y no lo cumplieron, y se les dio otro plazo y no lo cumplieron, y así se los trajeron hasta que se volvieron a sentar, ahora sí que a negociar. Y se creó, ¿dónde está? Se creó el Consejo de Administración de Cauvery para seguir lo que es la disponibilidad y el uso del agua, ¿no? Uh-huh. Todo esto por parte de la Corte Suprema de India. Okay. Y luego el 22 de junio del 2018, o sea, 2 años después, a pesar de que Karnataka no estaba a favor, el gobierno todavía volvió a crear otra comisión que se llama la Comisión de Regulación de Aguas de Cauvery, del río. Entonces se crearon dos instituciones nuevas, por decirlo así, solamente por esta situación. Una es el Consejo de Administración de Cauvery y la otra es la Comisión de Regulación. Una es un órgano de coordinación y la otra es la que controla la gestión del agua con una base diaria, ¿no? Incluyendo los niveles de agua de entrada y de salida, la de los depósitos, etc. Al final, Karnataka sí tuvo que ceder, o sea, sí tuvo que dar una parte de sus reservas, pero con todo esto de la comisión y de la regulación ya no fue lo que se había estipulado desde un principio, ¿no? Y okay. Igual con todo lo de las manifestaciones pues terminó en que se iba a entregar una parte de las reservas de agua, pero lo chistoso es que crearon 2 comisiones, o sea, no estaban de acuerdo, crearon una, no estaban de acuerdo, crearon otra, entonces al final se crearon 2 comisiones solamente para resolver una bronca, ¿no? Que es el compartir agua, literal compartir agua. Ok, que de hecho tenemos igual acá nuestra comisión con los Estados Unidos. Me parece es el SILA, que Comisión Internacional de Límites y Agua, que nosotros tenemos con
con Estados Unidos, entonces no estamos tan lejanos por la misma cuestión de los acuíferos transfronterizos, o sea, de las aguas subterráneas, así como de los ríos. Ok, entonces allá hubo muertos, hubo heridos, o se quedó en tensiones, Pues arrestos. solo en 2000, o sea, como en 2016 fue que la Corte Suprema falló en contra de Karnataka para que le diera agua al otro estado. Fue la única manifestación que está como registrada bien, y solo en esa fueron los 2 muertos y 350 arrestados. Supongo que bastantes heridos, ¿no? Pero solamente fue esa. Ya lo demás se resolvió, así que pues pacífica y diplomáticamente. O sea, solamente esas manifestaciones fueron las que llamaron la atención. Ok. Que bueno, me llama la atención porque en India no es uno de los países que se caractericen por falta de agua. Entonces, en todos lados hay problemas. Yo creo que fue más como lo dicen, ¿no? O sea, lo necesitaba la industria por temas de producción. O sea, no creo que haya sido de... Sí, la industria consume una cantidad inimaginable de agua. Sí. Y sobre todo la industria de tecnología. Ok, continuamos con un caso particular, el de Turquía y Armenia, que estos tienen cierto antecedente. Si el villano de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania contra pues, la minoría que son o fueron los judíos, el caso de la Primera Guerra Mundial, de hecho, fue turco contra los armenos. Entonces hay ciertas tensiones entre estos dos países, y ahorita les voy a platicar un poco sobre los antecedentes que tienen, ¿no? La detención de 235 armenios por parte de las autoridades otomanas, que es pues el estado que precedió a la actual Turquía, en Estambul el 24 de abril de 1915 dio comienzo, pues hace 105 años, dio comienzo a un genocidio de 1.5 millones de personas, ¿sí? A la fecha, Turquía sigue sin reconocer que mató a 1,5 millones de armenios. El Imperio Otomano combatía del lado ruso. O sea, bueno, aquí había el contexto que era una guerra que tenía el Imperio Otomano, o sea, Turquía, de hace 100 años, contra los rusos. Y si se acuerdan, muy probablemente no, los armenios fueron parte de la URSS. Entonces, pues estaban del lado de los rusos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Turquía? Turquía tiene viviendo a cierta cantidad de armenios en su territorio y los sacan, o sea, tal cual. O sea, yo sospecho que tú estás con los rusos, voy a sacar a toda tu gente y tenla, que se vayan a tu país. Entonces, hubieron muchas desgracias que ocurrieron con esto. O sea, muchas violaciones a derechos humanos, maltrato, tortura, muertes, evidentemente. Entonces, aquí hay esta cuestión. De entrada, estamos muy mal allá con la situación de los dos países. De hecho, actualmente dice un especialista, me parece que trabajó con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los turcos nunca van a aceptar el genocidio y lo dan como si fuera una gran masacre, ya que ellos alegan que murieron de los... ellos, primero que nada, no reconocen el 1,5 millones de personas. Ellos dicen que fueron solo 300,000 y dicen que también murieron 200,000 turcos. Entonces ellos dicen, pues fue una guerra que ellos perdieron, a mí déjenme en paz. Y esto es porque los armenios, en caso de reconocer Turquía que ellos mataron a esa cantidad de armenios, como que entraría por ahí un tema de propiedad ancestral de la tierra y tienen miedo que le quiten 1/3 de su territorio a Turquía. Desde aquí empezamos mal, ¿no? Todo esto escala en el tema del agua porque estos países que son vecinos comparten en su frontera, cual si fuera un río Bravo, un río
que se llama... Es que tiene varios nombres. El Nagorno-Karabaj. Bueno, es un río, vamos a ponerlo así. Un río con dos nombres. Y ellos habían acordado en 1927 que iban a compartir ese río mitad y mitad. ¿Sí? Okay. Esto cuando... ¿En qué año? Cuando todavía existía la URSS. ¿Sí? ¿En qué año fue el pacto? ¿El qué, perdón? El pacto que hicieron para dividirse el río. 1927. Ok. Sí, estaba como muy técnica este caso. Bueno, el chiste es que después también estos estados deciden construir conjuntamente una presa y explotarla al 50-50, cual si fuera una barda de división de cualquier casa, ¿no? Y ellos pues hacen esto y hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema? Que recientemente, 2015, si mal no recuerdo, se decide no renovar estos tratados que hasta ahorita han mantenido con paz. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que, pues con el cambio climático, con los cambios en el mismo río, todas estas cuestiones están atentando contra la seguridad hídrica de las personas de ambos lados de la frontera. Y tras declaraciones recientes de los líderes, siempre en el marco del genocidio armenio que no se reconoce, pues dicen, no, pues no vamos a renovar esto. Aquí tenemos otro caso de tensiones políticas que, bueno, están complicando la administración de un río y que muy probablemente den lugar a conflictos próximos, y con el cambio climático se van a acentuar y va a ser mucho peor. Entonces digamos que aquí existe un conflicto por el agua, pero es el mismo conflicto de siempre, ¿no? El del genocidio armenio que no reconoce Turquía. Pero no ha habido, o hay conflicto armado. De momento no, o sea, bueno, han habido y un montón. Ajá. De hecho, se han peleado hasta por un segundo río. Se han peleado estos países y es como pelea de novios. O sea, ahorita este es el problema, pero ahorita que hay este problema, como no resolvimos el de hace 2 días, te voy a caer con ese igual. Entonces ese es el problema realmente con estos dos países, ¿no? Que hay mucho conflicto y ya los dos están a la defensiva, cual pareja tóxica. Siempre sacan lo anterior, ¿no? Para reclamar. Simón. Ok, seguimos con... Voy ¿quién? con mi último, que es la escasez de agua en Yemen. Aquí no es tanto una guerra con otro país, con otro estado. Ahorita van a ver cómo está este problema. Okay. Para empezar, Yemen es uno de los países con mayor escasez de agua en el mundo. Solamente cuenta con 120 metros cúbicos de agua por cápita por año. Y probablemente irá bajando mucho más. Un país seco, en la mitad del desierto, para quienes no lo ubiquen geográficamente, está en la mitad del desierto arábico. O sea, un país que está debajo de los 1000 metros cúbicos per cápita por año es un país que se considera en escasez. Y Yemen tiene solamente 120. Ok. Los orígenes de esta escasez fueron que siempre ha tenido una bajas precipitaciones. Y o sea, un país donde llueve poco. Es un país donde llueve poco y además han ido disminuyendo, ¿no? Ok. Cambio climático. Ajá. Sí. O sea, desde 1990 se ha ido disminuyendo en un 9% cada década. La niña. que ese es otro tema, el niño y la niña. Bueno, pues... Ajá, regresamos a Yemen. Y aún más importante, los hábitos de consumo de agua han cambiado dramáticamente en la población yemení. Y además está creciendo pues exponencialmente.
no solamente se usa más en las cuestiones domésticas y en la agricultura, sino que cambiaron, o sea, dejaron las formas antiguas en las que hacían ganadería y comenzaron a explotar un 90% más de agua por implementar nuevas formas de la ganadería. Ajá. Industrializaron todo y ahorita están consumiendo 9 veces 90%, más agua. Ajá, 9 veces. 0.9 veces lo que se consume en total. Y no tienen reservas, ¿no? No, ellos no tienen reservas. Vamos a ver. Ok, por aquí. ¿tienen allá algún conflicto con algún país o entre ellos están haciendo... Este conflicto es más entre ellos. O sea, conflicto interno. la cuestión es que todos lo han basado a conseguir agua, pues, del subterráneo. Entonces tienen que hacer cada vez pues, más profundos y cada vez extraen más agua, lo que causa también que se salinice el agua y se echa a perder. Entonces, aquí más que nada los conflictos son entre ganaderos, por así decirlo, personas que tienen sus granjas, que tienen sus pozos, y cuando ven que hay otro ganadero que va a poner pozos, saben o piensan que va a poner en riesgo el agua que ellos tienen. Okay. De hecho, aunque intenten resolverlo de formas legales, pues como todos tienen derecho al agua, es un conflicto que no se puede resolver, por así decirlo, de por forma... la vía legal. Ajá, en la vía legal. Y es por eso que te voy a dar unos datos aquí medios densos. Medio drásticos. Ajá. Sí, a ver. Aquí su manto de agua va bajando cada año 8 metros. Para que se den una idea, güey. 8 metros baja cada año. O sea, para poner en contexto, 8 metros es lo que hay en diferencia de altura entre Progreso, Yucatán y Mérida, Yucatán. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de agua, ¿ok? Sí, y pues cada año ellos están bajando aproximadamente 8 metros y pues eso evidentemente están consumiendo el agua muy, muy cabrón. Okay. Y además, pues estos conflictos entre personas han dejado aproximadamente 4,000 muertos. Wow. 4,000 muertos y eso estamos hablando solamente de, pues, o sea, ni siquiera son conflictos entre dos países. Oye, pero ¿el manto está bajando por sobreexplotación? O sea, ¿lo están sobreexplotando? Sí, lo están sobreexplotando, porque cuando cambiaron básicamente la fuente de ingresos de este país es la ganadería, y al cambiar la forma en que se hace la ganadería, se explota más el agua. Ok. Entonces, están explotando más el agua, se están peleando por el agua y están incluso contaminando el agua por la intrusión salina. Ah, la madre. Es precisamente lo que iba a decir, pero no quería complicar el tema sin necesidad. Pero sí, o sea, lo que pasa es que cuando se consume, hay como dos fases de agua. Dos capas de agua, vamos a llamarlo así. Exactamente, lo que se le conoce como primer y segundo acuífero, que no son dos acuíferos, simplemente es el mismo que varía en su calidad. Entonces, por densidad, el agua salada que viene del mar se va hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que lo que decíamos, ¿no? Cada año se va reduciendo de 8 en 8 metros el agua dulce. Y pues cada vez está más cerca el agua salada. Entonces sí está terrible. Que aquí igual en México tenemos ese problema en las zonas costeras. Sí, la intrusión salina, ¿no? Exactamente, sí. En Baja California me parece que tienen bastante problema de eso. Sí, pues básicamente este es el problema de... Entonces, ¿cuántos ya murieron? 4,000 personas, carnal. 4,000 personas al puro estilo Mad Max. Fíjate que... anárquico en el desierto. De las cosas que investigué, igual algo muy parecido, o sea, de cómo la sequía
propicia la alza del costo del ganado y cómo eso genera el conflicto armado en Somalia. O sea, al vivir sequías tan intensas, la sequía del año pasado fue la más dura en los últimos 50 años que ha sufrido Somalia, pues mucha gente se ve en necesidad de vender su ganado para sobrevivir, ¿no? O matarlo, sacrificarlo, ¿no? Para tener que comer, siendo un país muy pobre, porque aparte, o sea, el precio del ganado... No tengo para mantener lo que se supone que es mi negocio, sí. Estoy perdiendo, entonces cabeza menos. Sí, porque si no, o sea, si no llueve, pues no puedes regar tus zonas de agricultura, tampoco puedes darles de comer a tu ganado, ¿no? Y eventualmente... que ese es otro tema, de hecho, o sea, la huella hídrica, la producción de alimentos y cualquier bien tiene agua implícita, y de hecho la ganadería es una de las industrias que tiene huella hídrica más elevada, que es todo un tema ese. Sí, y pues mucha gente se ve en necesidad de vender sus vacas, ¿no? Sus cabezas, y pues ahora sí que quedarse sin un peso. Y esa misma gente es la que eventualmente se une a los brazos armados de ISIS y de los talibanes, de la gente que va a reclutar a las aldeas en Somalia, a los jóvenes. Pues sí, porque digo, creo que nos lo han pintado muy bélico y así, pero digo, eso pasa también aquí en México con el narco, ¿sabes? Sí, o sea, van a los pueblitos y, ¿qué onda, chavo? ¿Te quieres ganar 2,000 pesos? Pues allá también la gente lo hace, digo, aquí como sea, hay gente que lo hace más por bromo, pero allá la gente se está muriendo de hambre también, güey. Güey, tienes a los niños, el caso de los niños sicarios, güey, que está terrible. O sea, al no tener como necesidad subsistir, exactamente, o sea, llega alguien y te vende, no, pues mira, vas a tener mucho esto varo, y lo otro. Es todo lo que les importa. Sí, entonces, exactamente, pues, no vas a tener necesidades, éntrale, y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te mueras a la verga. Sí. Pero si no, pues vives bien, cosa que no haces ahorita, y sí, o sea, la gente que está en necesidad ni la piensa. Sí, pues, es lo que te digo, o sea, por eso es impactante como la sequía es un factor tan importante en un conflicto armado en un país, ¿no? O sea, ni siquiera no se están peleando por agua, o sea, no tiene nada que ver la guerra con el agua en Somalia aún. Es más lo que hace la falta de agua, como lleva una serie de casos que al final termina en aumentar la violencia, la inseguridad, la pobreza, etcétera. Porque pues Somalia es un país que depende básicamente de su ganadería y de su agricultura. Con eso subsiste. Bueno, encontré ahorita 2 datos para corroborar, son estos, mira. Estos conflictos violentos se toman la vida de aproximadamente 4,000 personas, pero al año, güey. Al año. O sea, Yemen. Yemen. Se mueren 4,000 personas, pero al año, güey. O sea, no se han muerto 4,000 en total. No, pues sí son un montón. A ver, ¿cuántos años lleva esto? Pues esto ¿Cuándo empezaron a industrializar? Dice, por ahí. Mira, cuando empezaron a utilizar los pozos profundos fue en los años 70. Ok, 70, estamos en el 2020, estamos hablando de 50 años. Por 4,000, güey, 200,000, o sea, te llenas un estadio azteca de puro cadáver de acaecido por la falta de agua. Y además, bueno, los pozos tienen que ser aproximadamente 800 metros de profundidad para llegar al agua, güey. Uy, rayando el kilómetro, güey. Y pues a los pocos años van a llegar, cada año baja de 1 a 8 metros el manto, güey. Güey, y si le sumas el hecho de que, como dices, la intrusión salina, o sea, toda esa infraestructura que no cuesta 2 pesos hacer un pozo de 800,000 metros. 800 metros. Pues está quedando en desuso prácticamente. Sí. No, pues sí está
terrible. Ajá. Y para terminar, la cereza en el pastel es que ya se chingaron 14 de los 16 acuíferos del país. Ok. O sea, les quedan 2. Es situación crítica, o sea, es crítica. A mí me da curiosidad qué va a pasar porque, o sea, es inminente que algo va a pasar. O sea, en cualquier momento. Sí. Ya está estipulado por muchos expertos que este país es el primero que se va a quedar sin agua. Así, completamente sin agua. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿tienes algún caso ya, Andrés? No, nada más, igual, ya no terminé de decirles que igual lo de Somalia, o sea que mucha gente se desplaza y según la ONU van 2.6 millones de somalíes que se han desplazado por culpa de las sequías. Sí. Ok. Está afectando en la migración del país. Sí, pues lo mismo, o sea, como pues la gente tiene que vender sus casas, o sea, los despojan, ahora sí que los despojan de sus casas, la sequía, y pues se van, o sea, se van como refugiados. No, pues imagínate qué horrible, güey. Porque también estamos hablando de países donde hay altas temperaturas. Sí. Y si además le sumas escasez de agua. Está terrible. Está brutal. Bueno, volvemos. Creo que no hemos salido mucho de allá, o sea, salvo los casos de China y de Bolivia. Estamos hablando de puros países de Oriente Próximo, ¿no? Sí. Y pues vamos a regresar con eso. De hecho, vamos a cerrar con uno de esos temas. Y yo les tengo preparado por aquí que Turquía, Siria e Irak están en un conflicto sobre las cuencas. Estamos hablando de 2 cuencas de los ríos Éufrates y Tigris. Entonces, si les suena familiar esto, es porque ya lo estudiaron en primaria y quizá no lo recuerdan. Pero estamos hablando de la cuna de la civilización mesopotámica. O sea, una de las más antiguas del mundo. Y prácticamente no, ese es la cuna de la humanidad, casi. O sea, la humanidad como cultura. Sí, ajá, porque hay civilizaciones más antiguas, pero... Sí, en África, pero como que cuando ya empezaron a estructurarse, estamos hablando de esta zona, ¿no? Entonces, acá tenemos hasta un giro medio raro. Más adelante les platico. Entonces, ambos ríos nacen en Turquía, transitan por Siria y desembocan en el Golfo Pérsico, en la costa iraquí. La construcción de grandes presas por parte de Turquía limita aguas abajo, o sea, más cercano al mar, la utilización del recurso que estos ríos aportan. Turquía aprovecha el 30% del río Éufrates para su consumo interno, mientras que Siria se abastece con el 85%. Ya estamos hablando de cantidades elevadas. E Irak aprovecha el 100% del río Éufrates para abastecerse. Estamos hablando de un país entero que depende de un río. Y ese río lo maneja alguien que está en la colina, vamos a llamarle, ¿no? Hay alguien que puede controlar el 100% de agua que consumes. Entonces, está terrible esto. Cada embalse o desviación de una parte de los ríos efectuadas por Turquía se disminuye, con cada embalse, se disminuye la cantidad de agua que reciben Siria e Irak, lo que provoca cada vez más tensiones en la región. Seguimos hablando de países desérticos con estados muy poco consolidados, o sea, donde hay anarquías incluso en ciertas regiones, en las más lejanas. Y estamos hablando de lo mismo, o sea, de gente que controla ríos por pura suerte geográfica, ¿no? Entonces como que se va repitiendo esto y de esa zona no nos estamos saliendo mucho y estamos hablando que igual hay muchas, digamos que la banda ya no es muy tranquila que se diga. O sea, ya sí la necesidad, e incluso por cuestión cultural, no se dejan. Y tenemos estos casos, ¿no? Bélicos bien feos. Bueno, si esto no fuera suficiente, hay por ahí un país que se llama Kurdistán. Este país no es un país oficial, no es un país autónomo. Entonces estamos hablando más bien de una nación, de un conjunto de gente que comparte lenguaje, tradiciones,
un montón de cosas, ¿no? Entonces, este país existe justo en la frontera de estos otros 3 países. O sea, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Siria y de Turquía. Entonces, en medio de todos ellos, como que digas, no lo sé, en medio de Guatemala, México y Belice hay una nación que se quiere gobernar solita y que no se deja. ¿Por qué no se deja? Porque Kurdistán en su territorio tiene un montón de yacimientos de petróleo. O sea, estamos hablando de cantidades, como diría Lady Coral, inimaginables de petróleo y de, obviamente, dinero. Entonces, pues, hay muchos intereses de por medio: Medio Oriente, petróleo, Golfo Pérsico, Estados Unidos. Estados Unidos está por ahí igual metiendo mano para que los kurdos no se independicen. Entonces, si le sumas un movimiento de independencia a todo esto, estamos hablando de que las guerras allá están terribles. A la orden del día. Exactamente. El corte del suministro de agua del Éufrates de 1990 provocó el aumento de las tensiones entre Turquía y Siria. Damasco le brindó apoyo a los guerrilleros kurdos de Kurdistán, la nación no independiente, y alojó a sus combatientes en su territorio, desde donde atacan a Turquía, que digamos que es el hermanito mayor de todos y el que regula el agua. Entonces está terrible la situación acá. Está muy tenso. O sea, Turquía ya me la mencionaste 2 veces, ¿no? Tiene 2 conflictos por 2 ríos diferentes. No, tiene hasta 3 o más, güey. O sea, tiene el de Armenia. Tiene el del Éufrates y tiene el del Tigris. Y si no es que le salen más, güey. ¿Cómo ven la situación de Turquía? Que aún no ha terminado. Pero hasta ahora, ¿cómo ven, Andrés? No, pues justo estoy en el Google Maps viendo ¿Dónde está la posición geográfica, ¿no? Sí, güey, sí. Hay que ubicarse para entender mejor. Sí, sí está. Busca Kurdistán y no es situación menor. O sea, estamos hablando de un país que estaría entre los primeros del mundo en extensión territorial, güey. O sea, no son pocos. Pero bueno, pocos. Con toda esta situación, además hay una bonita referencia bíblica y apocalíptica. A ver, y se las voy a leer. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Los reyes de Oriente van a ir a Tierra Santa, que es el levante mediterráneo, Israel, Palestina, a todos estos lados. Y pues allá se va a dar el apocalipsis. Entonces esto va a pasar cuando el río Éufrates se seque. Y pues se está secando. Se está secando, cada vez hay menos lluvias con todo lo que están haciendo ahorita los turcos con las represas y todo. Pues esto evidentemente repercute no solo en los niveles del río, sino también en la forma que estos tienen. Y hay muchísimas situaciones bien feas que, bueno, para los creyentes puede ser un pequeño guiño, de que el mundo está por acabarse. Y con esto, pues cerramos este tema que yo creo que es el más crítico. Está bien feo. Está muy la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Sí, güey, eso se dice. No va a ser ni nuclear, nada. O sea, bueno, puede que sea nuclear, ¿no? Pero eso no es como la herramienta para la guerra, pero ahora sí que el personaje principal, el motivo va a ser el agua, güey. Sí. Es bastante probable. Y yo creo que al final van a ser guerras cuerpo a cuerpo, así de que como puedas aniquilar al vato de enfrente para tomar el agua que hay nada más para los dos. O sea, Yemen. Sí, o sea, de que va a estar feo. Yo creo que ya ni nos va a tocar. Bueno, quién sabe, pero no sé. ¿Quién sabe, güey? Porque ya veremos, dijo el ciego. Este tipo de cosas apocalípticas, de repente, o sea, su progreso es exponencial, güey. Ahorita no te das cuenta y tal cual, güey, como la pandemia.
ahorita son 2 y al rato van a ser 100 los afectados y en 3 días van a ser 1000. Entonces sí está complicado el panorama hídrico mundial. Y si algo hemos aprendido con esto, que bueno, estos datos no nos los estamos sacando de la manga, nos tomamos como datos, como referencia de un sitio de la UNESCO, que es la de Asuntos Humanitarios, me parece. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pueden seguir viendo cualquiera de estos casos en el portal de la UNESCO, de su ramificación correspondiente. Y se pueden seguir informando para que no se vayan con solo lo que estamos diciendo nosotros, que igual y les dijimos un montón de cosas que no son. Entonces investiguen. Si quieren información verídica, pues ya se ponen a leer artículos científicos. Aunque te diré que este reportaje de la UNESCO, esta investigación de la UNESCO, tiene como referencias a Taringa, güey. No manches. Sí, güey. Bueno, que... independientemente de las fuentes, pues sí, la realidad es que sí hay mucha tensión por el agua y que eso es innegable. O sea, hay videos donde puedes ver a movilización armada para atender alguno de estos casos. Entonces sí está muy crítica la situación. Pueden ser quizás no los números, pero sí hay muchísima tensión en el tema hídrico. Y pues empezamos este bonito podcast con estos temas que quizá no son tan bonitos como un podcast. No son tan bonitos y quizá sí nos agüitan un poco. pero precisamente es para que ustedes vean qué tan importante es cuidar el agua, qué tan importante es pues nuestra huella hídrica, y que bueno, posteriormente tal vez adentremos un poquito en qué hacer al respecto, ¿no? Desde nuestra casa y todo. Pero precisamente para que vean qué tan importante es el agua, que no es ningún juego, que hay gente que se está muriendo en el mundo por el agua, que no es un video en YouTube que te está asustando nada más porque sí. O sea, hay problemas serios en los acuíferos, en los ríos de todo el mundo, y en específico de estas regiones donde estamos diciendo. Y pues no es ningún juego y pues no sé. Ya me agüité un poquito, pero no se agüiten ustedes. Cuidemos nuestra agua. Escuchando. Ese es el mensaje. La moraleja de hoy es cuida el agua. La moraleja es cuida el agua. Y lávate las manos. Y bueno, no sé si tienen algo por decir. Yo creo que ya estamos acercándonos a la conclusión de este primer episodio de No Te Agüites. Y bueno, pues estamos emocionados. Síganos escuchando. En los siguientes, pues va a haber más buena vibra. Denle like y compartan Radio Escuchas. Denle like, compartan, síganos en todas partes. Manita arriba, campanita en YouTube, lo que sea. Todo lo que ya se saben que escuchan todo el tiempo, para que nosotros podamos pues seguir llegando a más gente y llevar la palabra del Señor del agua. Y si tienen algún tema o alguna duda o les gustaría escucharnos hablar de alguna otra pendejada, pónganlo por ahí para que nos tomemos el tiempo de hacer nuestra investigación. Así es, coméntenlo, es correcto. No les miento, actualmente estamos analizando sobre 30 temas para hablar en el próximo episodio, todos muy interesantes y bueno, esperamos que les haya gustado y que nos sigan en nuestras redes y que sigan escuchando todo nuestro contenido y ya. Así es. Nos vemos. Perfecto, pues nos vemos y sigan escuchando. Bye, bye. No te agüites.